Basta ya. Eso es lo que ha dicho Risto Mejide en pleno directo, indignado por las palabras de Alfonso Serrano, portavoz del PP, quien intentó justificar y minimizar los polémicos protocolos de la vergüenza que impidieron que miles de ancianos fueran trasladados a hospitales durante la pandemia. ¿Cómo se ha atrevido a hacerlo? ¿Por qué sigue siendo un tema tan polémico? ¿Qué ha dicho exactamente Risto y por qué sus palabras han causado tanto revuelo? Te contamos todo, con pruebas y sin censura. Quédate hasta el final porque esto es más grave de lo que parece. Durante la primera ola de la pandemia, España vivió uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Los hospitales colapsaban, el personal sanitario trabajaba al límite y las residencias de ancianos se convirtieron en lugares donde la muerte llegó de forma indiscriminada. En ese contexto, la Comunidad de Madrid implementó los tristemente famosos protocolos de la vergüenza, unas directrices que impedían que miles de ancianos fueran trasladados a hospitales en el momento más crítico de la crisis. Esto significó que muchos de ellos, que podrían haber sido tratados y salvados, quedaron condenados a morir en residencias sin atención médica adecuada. Estos protocolos fueron ocultados durante mucho tiempo. Sin embargo, documentos filtrados y el testimonio de familiares de las víctimas confirmaron que se establecieron criterios para decidir qué ancianos podían ser derivados a un hospital y cuáles no, en función de su estado físico y cognitivo. Las cifras son devastadoras. Más de 7.000 ancianos fallecieron sin recibir atención hospitalaria. Un dato que, lejos de olvidarse, sigue generando un intenso debate sobre la gestión política de la crisis. Años después, este tema sigue sin resolverse. Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia y transparencia. ¿Por qué se impidió que estas personas fueran trasladadas? ¿Quién dio la orden? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Ayuso en esta tragedia? Lo cierto es que, en lugar de asumir responsabilidades, el Partido Popular ha hecho todo lo posible por evitar que se investigue a fondo. Se han bloqueado comparecencias en la Asamblea de Madrid y se ha tratado de minimizar el impacto de estos protocolos. Este es el contexto en el que Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha salido en defensa de esas decisiones, intentando justificar lo que para muchos es una de las mayores vergüenzas de la política española. Pero no todos están dispuestos a callar. Alfonso Serrano intentó rebajar la importancia de los protocolos de la vergüenza diciendo que fueron medidas necesarias en un momento de crisis sin precedentes. Según su discurso, la pandemia puso a prueba a todos los gobiernos y no se tomaron decisiones con mala intención, sino en un contexto de emergencia. Pero esta justificación no convenció a todo el mundo, y mucho menos a Risto Mejide, quien no dudó en plantar cara en pleno directo. El presentador, visiblemente enfadado, arremetió contra Serrano y contra el Partido Popular, acusándolos de querer blanquear una de las páginas más oscuras de la gestión de la pandemia. No podemos permitir que esto se normalice. No podemos dejar que se justifique lo injustificable. No podemos aceptar que se juegue con la vida de miles de personas y que, años después, se minimice lo que pasó como si fuera un simple error de cálculo. Risto Mejide dejó claro que esto no es una cuestión política, sino de humanidad. Miles de familias perdieron a sus seres queridos en condiciones indignas, sin la oportunidad de recibir atención médica, y ahora los responsables intentan echar tierra sobre el asunto. Pero Risto no fue el único en reaccionar. Las redes sociales estallaron. La indignación de los ciudadanos quedó reflejada en cientos de comentarios, donde muchos exigían respuestas y, sobre todo, justicia. ¿Realmente fue inevitable lo que ocurrió? ¿Se podía haber hecho algo para evitar tantas muertes? ¿Por qué los responsables políticos siguen negando la gravedad del asunto? Si te está gustando el análisis, no olvides suscribirte y activar la campanita para seguir al tanto de las últimas noticias y debates más polémicos. Vamos con lo más importante. El enfrentamiento entre Risto Mejide y Alfonso Serrano no ha pasado desapercibido. En cuestión de horas, el debate explotó en redes sociales y en los medios de comunicación, reabriendo una herida que muchos consideraban cerrada. Por un lado, los sectores más críticos con la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia aprovecharon las palabras de Serrano como una prueba más de la falta de autocrítica del Partido Popular. Para ellos, minimizar el impacto de los protocolos de la vergüenza es una falta de respeto a los familiares de los fallecidos y una muestra de que, incluso después de varios años, no hay voluntad política de asumir responsabilidades. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de las víctimas alzaron la voz, denunciando que este tipo de discursos buscan normalizar un escándalo sanitario sin precedentes. Muchos exigen una investigación independiente y la comparecencia de los responsables políticos que estuvieron detrás de la toma de decisiones durante la crisis. Pero también hubo quienes defendieron la postura de Serrano.
Los sectores más afines al Partido Popular argumentan que la crisis sanitaria fue un escenario sin precedentes, donde se tuvieron que tomar decisiones difíciles. Según esta visión, la falta de recursos y la velocidad con la que avanzaba la pandemia hicieron que se aplicaran criterios de emergencia, que hoy, con la perspectiva del tiempo, pueden parecer cuestionables, pero que en su momento fueron la única opción posible. Sin embargo, los documentos filtrados y las declaraciones de médicos y familiares contradicen esta versión. La gran pregunta que se hace la opinión pública es: ¿se pudo haber hecho algo diferente? Los medios de comunicación han recogido el debate y lo han llevado a sus tertulias y portadas. La polémica ha sido tratada en programas de televisión, en donde expertos en sanidad y políticos han discutido si realmente la gestión de Ayuso fue tan impecable como el PP quiere hacer creer, o si hubo negligencia en la toma de decisiones. Lo que está claro es que el tema sigue generando división en la sociedad española. Mientras algunos creen que hay que cerrar el capítulo de la pandemia y mirar hacia adelante, otros consideran que hay responsables que todavía deben dar explicaciones. Las palabras de Alfonso Serrano no solo han provocado una tormenta mediática, sino que también han encendido la tensión en el ámbito político. Los partidos de la oposición no han tardado en reaccionar. El PSOE y Más Madrid han denunciado lo que consideran una vergonzosa estrategia de encubrimiento por parte del PP madrileño. Sus líderes han exigido nuevamente la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo sucedido, sobre todo para determinar quién dio la orden de no trasladar a los ancianos a los hospitales. Por su parte, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha optado por el silencio, una estrategia que ha utilizado en anteriores crisis políticas. Sin embargo, fuentes cercanas a su equipo aseguran que la Comunidad de Madrid no cambiará su postura y continuará defendiendo que su gestión fue la mejor posible en un momento de máxima emergencia. El PP nacional, por otro lado, ha preferido mantenerse al margen del debate, evitando hacer declaraciones que puedan avivar aún más la polémica. Sin embargo, en privado, algunos miembros del partido han mostrado preocupación por el impacto que este tema pueda tener en la imagen de Ayuso, especialmente de cara a futuras elecciones. El tema también podría tener consecuencias legales. Algunos abogados de las asociaciones de víctimas han señalado que podrían reabrirse procedimientos judiciales si se obtienen nuevas pruebas sobre la toma de decisiones en las residencias. Aunque hasta ahora los intentos de judicializar el asunto no han tenido éxito, la presión social sigue siendo enorme. En definitiva, el escándalo de los protocolos de la vergüenza sigue vivo y sigue pesando sobre la política madrileña. Las declaraciones de Alfonso Serrano, lejos de cerrar el debate, han reabierto un capítulo que muchas familias aún no han podido cerrar. ¿Seguirá este tema marcando la agenda política en Madrid? ¿Habrá nuevas revelaciones que cambien el rumbo de la historia? Lo cierto es que, mientras no haya respuestas claras, la indignación no desaparecerá. El enfrentamiento entre Risto Mejide y Alfonso Serrano no es solo una discusión más en televisión. Es el reflejo de un debate mucho más profundo sobre la gestión de la pandemia y el papel de los políticos cuando se trata de asumir responsabilidades. Los llamados protocolos de la vergüenza siguen siendo un tema sin cerrar. Miles de familias aún exigen respuestas. Quieren saber por qué sus seres queridos no recibieron atención médica, por qué no se tomaron medidas a tiempo, y por qué, años después, los responsables siguen esquivando cualquier intento de esclarecimiento. El hecho de que, a día de hoy, se intente minimizar el impacto de aquellas decisiones, no solo indigna a la opinión pública, sino que aviva el dolor de quienes perdieron a sus familiares en circunstancias que aún no han sido completamente explicadas. Pero esto no es solo una cuestión de memoria histórica, es una cuestión de justicia. Si no se aprende del pasado, ¿cómo podemos garantizar que algo así no vuelva a ocurrir? ¿Cómo podemos confiar en que, en futuras crisis sanitarias o políticas, no se tomen las mismas decisiones sin consecuencias? Lo más preocupante de este caso es que, en lugar de buscar la verdad, algunos intentan pasar página a la fuerza. Pero la memoria de las víctimas no se borra con discursos ni con estrategias políticas. La sociedad tiene derecho a saber la verdad, y los responsables tienen la obligación de responder. Este es el gran problema de la política actual. Se hacen y deshacen cosas sin que nadie asuma responsabilidades. Y cuando alguien se atreve a exigir respuestas, como ha hecho Risto Mejide, se le acusa de politizar el asunto, cuando lo único que está haciendo es dar voz a quienes llevan años esperando justicia. Pero aquí la última palabra la tienes tú. ¿Crees que el PP está intentando encubrir lo sucedido? ¿Deben los responsables ser investigados hasta las últimas consecuencias? ¿O crees que hay que mirar hacia adelante y dejar de remover el pasado? Déjanos tu comentario y únete al debate. Queremos saber qué opinas. Y antes de irte, recuerda que en Escándalos al Descubierto te contamos lo que otros prefieren callar.
Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas puedan sumarse a esta conversación. Y no te vayas todavía. En pantalla te dejamos 2 vídeos que seguro te interesarán. Haz clic en uno y sigue explorando con nosotros los temas más polémicos del momento. Nos vemos en el próximo vídeo.